estamos haciendo este año el curso de apologética. Intento dar argumentos con los cuales poder defendernos de los enemigos de fuera y de los que son todavía mucho peores, y son los enemigos de dentro, poder defender nuestra fe católica. No olvidéis que católico es lo que siempre ha sido católico. Esta es una magnífica definición que nos ayuda a situarnos. Católico es lo que siempre ha sido católico. Lo otro son innovaciones que no son católicas. Os he hablado ya de las razones de la existencia de Dios, de las razones de la que podemos aducir para la divinidad y humanidad de Jesucristo, también cómo podemos defender la Santísima Virgen María, los dogmas marianos. Yo quisiera empezar otra parte distinta de este curso de apologética que va dirigida a entender los ataques y a defendernos de ellos, no solo contra Dios o la Virgen, sino contra la Iglesia y sobre todo contra la doctrina. Y lo primero que tenemos que entender es por qué estos ataques. Decía Ortega y Gasset, el gran filósofo del realismo español, decía: lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Y yo no estoy del todo de acuerdo con él, ¿no? Yo creo que más o menos sabemos lo que nos pasa. En cambio, lo que nos pasa es que no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Hay que averiguar el porqué de las cosas, cuáles son las raíces de esto que está sucediendo. Y la causa principal, y a veces pienso que única, es que Cristo y su enseñanza dogmática y sobre todo moral incomoda. Cristo molesta. Sus enseñanzas son difíciles y se convierten en una provocación. Por eso le mataron y por eso atacan a la Iglesia desde fuera, y por eso muchos dentro quieren cambiar las cosas. Es decir, en la medida en que nosotros, católicos, somos fieles a Jesucristo, en esa medida estamos recibiendo las consecuencias que padeció Jesucristo, que fue la cruz. Ante esta cruz, es decir, ante esta persecución, hay los que dicen: vamos a rendirnos, y esto pasó siempre, o sea, vamos a echar incienso ante la estatua del emperador romano, o los que dicen: yo no me rindo, y van camino del martirio. Pero la causa de por qué todo esto está precisamente ahí, en que el dogma y la moral católicos incomodan a los de fuera. Somos un signo de contradicción. Incomodan también a los de dentro, porque los de dentro en realidad están ya fuera, han perdido la fe, o porque piensan que si no nos acomodamos al mundo vamos a desaparecer, y que más vale que estemos adaptados al mundo y que el mundo nos tolere para que no nos persigan y para poder quedar algunos. Vale. Sabiendo que esto es así, podemos ver lo que ha pasado en la historia y lo que pasa ahora. Pero siempre esta es la causa, siempre, no lo olvidéis. ¿Por qué motivo van contra esto? Porque esto les molesta. Sea lo que sea ahora, no me dará tiempo hoy, enumeraré cuáles son los ataques y lo haré siguiendo el esquema de los 10 mandamientos. Primero hubo el ataque contra la persona de Jesucristo, diciendo los teólogos liberales del siglo XIX y principio del siglo XX, sobre todo el más representativo, no el único de ellos, era Bultmann: Jesucristo no es verdadero Dios. ¿Es un mito o es un personaje histórico que se ha
más o menos enriquecido con leyendas a lo largo de los siglos. San Pablo es el inventor del cristianismo, dicen. Era un rabino judío y San Pablo hizo de él un dios. Bueno, pero ¿cuál es el objetivo? Siempre tenéis que ir a esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Jesucristo molestan. Y si Jesucristo no es verdadero Dios, sus enseñanzas son solo enseñanzas humanas y por lo tanto son enseñanzas que tienen que cambiar a lo largo de los siglos y que tienen que adaptarse a los gustos de cada época la suya. Cuando era la esclavitud, o cuando es el aborto, hay que adaptarse porque las enseñanzas son de un hombre. Os hablé de esto ya cuando el retiro que dediqué a hablar de la divinidad de Jesucristo. Una vez que fracasó esto de que Jesucristo es un mito, una leyenda y que es un invento, una vez que fracasó, dijeron, vale, pues de acuerdo, es un personaje histórico, sí, pero él no sabía que era Dios. Es decir, sí, era Dios, no lo dudamos. El siguiente ataque, no dudamos de que sea Dios, pero no lo sabía. Y por tanto, si tú eres una cosa y no sabes que lo eres, tus enseñanzas no son, en este caso, las de un Dios, sino las de un hombre. Jesucristo era Dios, no lo negamos, pero no sabía que era Dios. Se comportó solamente como un hombre. Su divinidad quedó totalmente ocultada para él mismo. Y por lo tanto sus enseñanzas, aunque procedan de Jesucristo Dios, son enseñanzas humanas y las podemos cambiar. Naturalmente la Escritura dice con toda claridad que Jesucristo sabía perfectamente lo que era desde muy temprano. Acordaros de aquella escena del Jesús adolescente que se pierde en el templo y que cuando le encuentra San José y la Virgen y la madre, no San José, le dice, tu padre y yo, en el sentido de padre adoptivo, tu padre y yo hemos estado muy preocupados buscándote. Y ese Jesús adolescente le contesta a la madre. Lo normal es que hubiera hecho esa pregunta a San José, pero sabe que la ascendencia, porque él no es el padre, sabe que la ascendencia la tiene la Virgen. Tu padre y yo hemos estado muy preocupados buscándote. Y Jesús contesta, ¿es que no sabíais que tengo que estar ocupado en las cosas de mi padre? Que su padre está allí delante, San José. ¿De qué padre habla? De Dios. Es decir, el adolescente Jesús con 14 años, 13, 14, sabe perfectamente quién es él. Y de ahí para adelante. Por ejemplo, Jesús nunca dice, vamos a rezar el Padre Nuestro. Dice, vosotros rezad así, Padre Nuestro que estás en el cielo. Porque la paternidad de Dios Padre con los hombres es diferente de la paternidad con Él. Y les dice a los apóstoles, voy al Padre mío y Padre vuestro, marcando una diferencia. Voy al Padre mío, soy de la misma naturaleza que este Padre, y voy al Padre vuestro, vosotros sois hijos adoptivos, yo soy el Hijo único. Bien, esta idea de que Jesucristo no sabía que Él era Dios y que por tanto sus enseñanzas no sirven, también fracasó. Entonces golpearon de otra manera, diciendo, bueno, pero ¿qué seguridad tenemos de que este hombre Dios, que sabía que era Dios, dijera las cosas que dicen que ha dicho? Ahí está la frase que quedará para la historia del superior general de los jesuitas, el todavía actual superior general, diciendo que vaya usted a saber lo que dijo Jesús porque en aquella época no había grabadora. Frase que se ha hecho célebre y que es muy significativa. Vale, es Dios, sabía que era Dios, pero ¿qué enseñó? ¿Qué enseñó? A ver, ¿qué enseñó? ¿Por qué dice esto?
el tema del divorcio, dice lo otro, pero ¿qué hay de verdad en esto si no había grabadora? No había grabadora, pero había testigos que firmaron con su sangre la autenticidad de aquello que dicen que dijo Jesús. Naturalmente, el motivo, vuelvo a ello, es que lo que dice Jesús molesta. Lo que dice Jesús va en contra de la corriente. En el caso concreto al que se refería el padre Sosa, el general de los jesuitas, era el caso del divorcio. Es decir, oye, todo el mundo era divorcista, todo el mundo, los judíos, los romanos, los griegos, todo el mundo era divorcista. Es decir, y tú me dices que Jesús se dejó llevar por su cultura y en ese punto es antidivorcista. Si se deja llevar por su cultura, hace pues lo que hace todo el mundo. Se enfrenta con su cultura de tal forma que sus propios apóstoles le dicen, si esto es así, entonces no tiene cuenta casarse. Sus propios apóstoles le dicen, es que entonces si no puedes divorciarte, ¿para qué te vas a casar? Lo bueno es divorciarte y después darle una patada si no te gusta. Y te atreves a decir, con un mínimo de inteligencia, tampoco hace falta mucha, pero con un mínimo de inteligencia y un mínimo de estudios, ¿te atreves a decir que Jesús se dejó llevar por su cultura? ¿Y que eso que dijo en realidad no lo dijo? Pienso que que ha sido el último ataque, el que todavía tiene más fuerza, también queda en entredicho con un mínimo de razonamiento. Han afirmado que los evangelios se escribieron muy tardíamente para desacreditar el evangelio, los evangelios, y que todo es fruto de mitos y leyendas. No sabemos lo que enseñó. Se lo han inventado después. Pero la crítica histórica y lingüística de los evangelios dice esto no es verdad. Jerusalén es destruida en el año 70. Los evangelios hablan de la destrucción de Jerusalén, pero no cuentan los detalles que hubiera contado un escritor que lo ha escrito después del año 70. ¿Cómo ocurrió? Que fue espantoso, con más de 1 millón de muertos. Mire usted, eso no tiene ningún rigor histórico. Los evangelios se escriben, los 3 evangelios sinópticos, San Juan ciertamente es posterior, se escriben antes del año 70 con seguridad, y ahí ponte entonces hacia atrás. O sea, nuestro Señor muere en el año 33, si escriben antes del año 70 han pasado 40 años, los testigos están vivos. La gente recuerda si ocurrió aquel milagro, hay testigos que pueden decir sí, es verdad. Si predicó esta parábola, dijo sí, es verdad, o esto es un invento. Esta afirmación que se sigue dando mucho y se sigue haciendo mucho daño a la gente, sobre todo en los cursos de Biblia que dan en muchísimas parroquias, repito, no tiene un valor no solamente histórico, sino tampoco científico desde el punto de vista del estudio de los evangelios. Y quizá lo que más ahora está haciendo incidencia, siempre para aliviar la carga que supone vivir el cristianismo, porque el Señor dijo que quiera seguirme, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz. Para aliviar esto, ahora digamos, lo último que hay es el enfrentamiento entre el Cristo juez y el Cristo misericordioso, el Dios juez y el Dios misericordioso. En nombre de la misericordia, no es que haya que decir que se perdonan los pecados, esto se ha dicho siempre, sino que hay que decir que no existen los pecados. O sea, que lo que era pecado ya no es pecado. Porque si dices que eso era pecado, entonces eres un rigorista. Si dices que eso que era pecado sigue siendo pecado, eres una persona que amargas la vida a la gente. Entonces lo que tienes que decir es que eso
ya no es pecado, que hay que adaptar el dogma, hay que adaptar la moral a base de cambiar el concepto de pecado. Y que nuestro Señor, en realidad, no vino a decir que esto no lo tienes que hacer, sino que como mucho vino a decir, esto tienes que intentar no hacerlo y si lo haces no pasa nada, porque Dios es misericordioso y el infierno está vacío. Todo el mundo es muy bueno y todo el mundo se salva, no hay pecado, no hay juicio y no hay necesidad de pedir perdón. Haz lo que quieras. Esta es la última moda, ¿eh? Y sobre esto es sobre lo que quiero referirme para poderos dar en un curso de apologética unos argumentos. Bueno, son fruto del tiempo este catarro, ¿verdad? Vamos a hacerlo, antes de entrar en esto, quiero dar dos conceptos más que es necesario saber. Un país tiene una constitución. Esa constitución son unas reglas básicas sobre las cuales, basándose en ellas, se van a promulgar otro tipo de leyes de todo tipo, ¿no? Que nunca pueden ir en contra de la Constitución, y hay un tribunal constitucional, en algunos países se llama Tribunal Supremo, por ejemplo Estados Unidos, que dice esta ley que ha dado el gobierno no es constitucional, no vale, o esta ley sí es constitucional, vale. Nosotros también tenemos en la Iglesia una Constitución, o dicho de otra forma, tenemos una fuente de revelación. Una fuente de enseñanza, una enseñanza revelada. Esa fuente de revelación es doble, pero es una única fuente que procede de Dios. Primera, la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas y el Apocalipsis. Segunda fuente o segunda parte de la única fuente de revelación de la palabra de Dios, de la enseñanza. Segunda, la tradición. ¿Qué ha enseñado la Iglesia desde el primer momento de su historia? Nuestro Señor nace, predica durante 3 años, muere, resucita, asciende al cielo y ahí os quedáis. Y aquellos empiezan a contar lo que han visto y oído. Jesús no les dice, id y escribid, les dice, id y predicad. Lo primero fue la predicación oral, la transmisión oral de ese mensaje de lo cual ellos habían sido testigos. Esa es la tradición. De tal forma que hay ya una parte de la tradición que forma parte de la Escritura. Por ejemplo, cuando San Pablo escribe y dice, os he transmitido lo que a mi vez recibí. Tradición oral. Os he transmitido lo que a mi vez recibí. Que el Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus santas y venerables manos, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. San Pablo pone por escrito, palabra escrita, una tradición que él a su vez ha recibido porque él no es testigo directo, él no era del grupo de los 12, sino que vino poco después. La tradición en parte ya está en la Escritura, como este ejemplo, y en parte empieza a generarse a partir de ahí verbalmente y después en muchos casos lo que nos ha llegado por escrito. Por ejemplo, un texto valiosísimo, final del siglo I, principio del siglo II, incluso algunos piensan que está escrito antes del Evangelio de San Juan. Bueno, el texto de la carta a Diogneto. Nosotros los cristianos, dice el autor anónimo, nosotros los cristianos tenemos en común la mesa, pero no la cama.
Y no matamos a nuestros hijos en el vientre de su madre. Siglo I, tradición, tenemos en común la mesa, la caridad, pero no la cama, ¿eh? Es decir, fidelidad en el matrimonio y no al aborto. No matamos a nuestros hijos en el vientre de su madre como hacían los paganos. Esto es tradición. Es decir, la tradición es la enseñanza que la Iglesia está dando en cada momento concreto, afrontando problemas nuevos que o no existían o no consideraban necesario afrontarlos porque todo el mundo tenía una opinión común sobre ello. Jesucristo no hace una apología de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque todo el mundo era creyente en Israel, creían en Dios. No había ninguna necesidad de dar razones para demostrar la existencia de Dios. Todos eran creyentes, incluso en el mundo pagano eran creyentes, no en un Dios como los judíos, sino en muchos dioses. Del mismo modo, tampoco habla Jesucristo de la homosexualidad, porque en el mundo judío era algo asumido que no era bueno. Había textos en el Antiguo Testamento que lo decían bien claro. Entonces, nuestro Señor no tiene ninguna necesidad de hablar de eso. En cambio, habla del divorcio, porque en el mundo judío el divorcio sí se aceptaba y Él lo rechaza. Y habla de que hay que perdonar y amar al enemigo, porque en el mundo judío regía la ley del talión, una venganza regulada, ojo por ojo, diente por diente, y Él lo rechaza. No habla de las cosas de las que todo el mundo está de acuerdo, con las que todo el mundo está de acuerdo, sino de aquellas cosas que Él quería cambiar. En cambio, cuando llegan al mundo greco-romano, la homosexualidad es algo no solo normal, que también habría sin duda en el mundo judío, sino algo que no estaba mal visto, o al menos no estaba tan mal visto, porque no hay que engañarse que también estaba mal visto, ¿eh? De Julio César decían, y parece que con razón, que era el hombre de todas las mujeres y la mujer de todos los hombres, ¿eh? Y se burlaban de él por ese motivo, por una historia que le achacaban que había tenido cuando estaba de rehén con un reino de la actual Turquía. Bueno, es decir, que tampoco es que estaba tan bien visto. Bueno, y la historia de los griegos que educaban a los mancebos en todo, esa es una historia que ocurrió un tiempo en una parte de Grecia y que después, cuando ya se hacían mayores, esa relación se cortaba. Pero San Pablo se encuentra en un mundo griego y romano donde la homosexualidad era, repito, no perfectamente adaptada, pero tolerada e incluso buena. Entonces dice San Pablo, no. Su Dios es su vientre, dice San Pablo, y su gloria sus vergüenzas. Y van derechos al abismo. Y hay que leer lo que dice San Pablo, por eso a San Pablo le odian. Eso es tradición y es palabra. Es tradición, pero es palabra porque está escrita. Y así empieza la Iglesia a avanzar haciendo frente a las nuevas situaciones y a los nuevos problemas. Muchos de ellos no tuvieron una palabra de Jesús porque no existían como problema en el tiempo de Jesús. Existían, pero no como problema. ¿Cuál es la condición de la tradición? ¿Cuándo algo se convierte en tradición? Cuando el magisterio de la Iglesia, del Papa, de los concilios y de los obispos, cuando enseña algo que no está en contra de lo anterior. Es decir, el dogma cambia, el dogma es diferente, pero nunca es contradictorio. Hay un problema nuevo y el dogma responde, basado en lo anterior, a ese problema nuevo. En la época de nuestro Señor, en la época de San Pablo y hasta hace muy poco, no existía la inseminación artificial, la fecundación in vitro, no existía. ¿Cómo iba León XIII, incluso Pío XII, a decir algo
sobre la moralidad de la inseminación artificial. En cambio, la Iglesia, cuando existe esta metodología, reflexiona sobre lo anterior y dice la fecundación in vitro no está permitida. Ha cambiado el dogma, ha cambiado, pero no retrocediendo, sino que ante un nuevo problema, basando en lo anterior, se da una respuesta. Ha cambiado en el sentido de que antes no se decía que la fecundación in vitro estaba prohibida. Y ahora sí se dice, claro, eso es un cambio, pero no es un cambio de retroceso, sino que es un cambio que avanza. Es decir, ante un nuevo problema, nos fijamos en lo que se ha dicho antes, por ejemplo, el rechazo al aborto, y deducimos artificialidad en las relaciones, primero, y segundo, ¿qué pasa con la enorme cantidad de embriones que quedan ahí almacenados y que después, cuando ya queda embarazada la mamá, ya no quiere saber nada más y entonces van a ser víctimas de experimentación? No podemos aceptarlo. No a la fecundación in vitro. Os pongo simplemente un ejemplo. Cuando, en cambio, el dogma se modifica o se modificara de forma que supusiera un retroceso, esto antes era un pecado, ahora no lo es, entonces ese magisterio estaría yendo en contra de la tradición y no sería magisterio auténtico y no formaría parte de la tradición. Creo que este concepto hay que tenerlo muy claro para poder situarse en un contexto como el actual. El dogma cambia, sí, pero avanzando, nunca retrocediendo. Nunca se puede decir, lo que ayer era pecado, hoy no lo es, en cualquier aspecto, no solo en el sexto mandamiento. Porque lo que ayer era pecado, tiene que seguir siendo pecado. De lo contrario, inmediatamente queda en entredicho el valor de aquello que tú estás diciendo que sigue siendo malo. Porque si ayer era malo, hoy es bueno, lo que hoy dices que todavía sigue siendo malo, mañana puede ser bueno. Si esto ha cambiado, ¿por qué no puede cambiar lo otro? ¿Qué es lo que sucede? Lo que ya denunció y advirtió Benedicto XVI, el relativismo. ¿Y por qué tengo yo que empeñarme en esto que hoy todavía me dicen que no lo puedo hacer, si mañana me van a decir que sí que lo puedo hacer? Porque como todo cambia y se adapta, quizá lo mismo que se han adaptado en esto, se pueden adaptar en lo otro. Eso es muy importante entender que las fuentes de la revelación, nuestra Constitución, está integrada por la palabra y la tradición. Y que la tradición es la enseñanza que la Iglesia ha dado durante sus 2000 años de historia, de tal manera que nunca vaya la nueva enseñanza en contradicción con la anterior. Si eso ocurriera, esa nueva enseñanza no es una enseñanza católica. Como os decía antes, con esa frase sencilla pero fácil de entender, católico es lo que siempre ha sido católico. Dicho esto, vamos a intentar entrar en los problemas uno a uno. Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿De dónde vienen los ataques contra este primer mandamiento? Vienen sobre todo de la política. Jiménez Lozano, un escritor español muy interesante, católico, ya murió, decía, nosotros, los católicos, nos arrodillamos solo ante Dios para no tener que arrodillarnos delante de los hombres. Y esto molesta muchísimo. Y muchísimos no lo cumplen. No es un problema de los políticos, es un problema de los votantes.
el votante católico, claro que cada vez quedan menos, pero el votante católico tendría que saber que hay un primer mandamiento, que es amar a Dios por encima de todas las cosas y por encima de todas las personas. En cambio, muchísimos votantes católicos son fieles en primer lugar al partido de sus simpatías, y no me estoy refiriendo a este o a aquel, y no me estoy refiriendo solamente a España. Primero es su partido, su líder, y no importa si después de un tiempo ese líder demuestra con los hechos que era un inútil o un corrupto. Y no importa ni siquiera si su partido político, está haciendo cosas que a él mismo antes le hubieran parecido injustas o descabelladas. Sigue siendo fiel a su partido, en contra de la razón y en contra de su fe, los que la tienen. Sigue siendo fiel a su partido. Esto lo vemos en el tema del aborto, evidentemente es uno de los más significativos, pero no es el único. Y de ahí viene el ataque. Es decir, el hecho de que no nos arrodillemos delante de los amos del mundo hace que seamos personas incómodas y no manipulables. Cuando uno mira la historia, se da cuenta de que esa es la causa principal de las persecuciones en la época romana, que podían haberse ahorrado la muerte y la tortura y la expropiación de sus bienes y la condena a trabajar en las minas, que morían, y la venta de las mujeres y las niñas como esclavas o como prostitutas, echando simplemente un poco de incienso delante de la estatua del emperador de turno. Y no lo hicieron. No adoraron a los hombres, porque solo podían adorar a Dios. En cambio, hoy tenemos una multitud de católicos y un grupo importante también de católicos practicantes para los cuales votar a ese partido político es lo primero, lo más importante. Si ese partido defiende políticas contrarias en muchos aspectos graves a lo que enseña la Iglesia, da lo mismo. Primero el partido político y después su fe o lo que quede de su fe. Cuando esto se produce en Estados Unidos, en la época en que empezaba el aborto, ahora está muchísimo peor, cuando eso se produce en Estados Unidos, un cardenal, el cardenal Bernardín, arzobispo de Chicago, lanza una teoría que se llama la teoría de la túnica inconsútil, la túnica que llevaba nuestro Señor cuando fue crucificado y que no fue rota, sino echada a suertes, y que según la tradición había tejido su madre. La túnica inconsútil. ¿Qué decía el cardenal Bernardín? Decía, bueno, ningún partido político es perfecto, cosa que es verdad. Todos tienen algo, cosa que es verdad. Y como todos tienen algo, y no podemos romper la túnica, es decir, no podemos fragmentar el voto y decir, yo doy esta esquinita de mi voto a este partido y esta otra esquinita a este otro partido, el voto es una pieza, la túnica inconsútil. En función de eso, yo puedo votar a un partido que promueve el aborto. Eran los años, Bernardín murió de un cáncer, tuvo un final muy amargo, y eran los años en que empezaba el aborto en Estados Unidos, y que el Partido Demócrata ya se ponía al frente de la política abortista. Había que tranquilizar la conciencia de los católicos demócratas
que eran muchísimos, eran la mayoría, tranquilizar su conciencia para que pudieran seguir votando al Partido Demócrata. Después vino Benedicto XVI y dijo, hay 3 principios que son innegociables. Hay muchas cosas y ningún partido, ninguno te va a dar aquello que tu conciencia como católico te pide, pero tenemos que priorizar y decir cuáles son las cosas fundamentales. Benedicto XVI, con su inteligencia, su capacidad brillantísima de sintetizar, enunció en una conferencia ante el Parlamento Europeo esos 3 principios. Primero, defensa, sin ninguna duda, de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, primero. Segundo principio innegociable, defensa de la familia, constituida por un hombre y una mujer. Solo es familia la unión estable, legal, de un hombre y una mujer abierta a los hijos. Tercer principio innegociable, el derecho de los padres a tener la última palabra en la educación de sus hijos. El derecho de los padres a que no sea el Estado el que eduque a sus hijos en contra de sus principios. Después lo otro serán cosas importantes, pero no son las cosas esenciales. A esto se acoge la Conferencia Episcopal Norteamericana para emprender la campaña durísima de enfrentamiento a la ley del aborto. Bueno, no significa que todos los católicos norteamericanos sean así. Ahí está la que ha sido vicepresidenta, vicepresidenta ha sido la que presidía el Congreso norteamericano, Nancy Pelosi, católica, según ella practicante, y ahí está el propio presidente actual de Estados Unidos, católico, según él practicante, que comulga y que sin embargo es en este momento uno de los mayores promotores del aborto en el mundo. Primer mandamiento, Dios primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿De dónde nos vienen los ataques? De esos poderes del mundo, de la política, que quieren una iglesia que se arrodille ante los señores del mundo. Molestamos. Pero, repito, hemos molestado siempre. No es una novedad. Hoy molestamos por una cosa, hace 2000 años molestábamos por otra. Con Hitler molestábamos por una cosa, con Stalin hemos molestado con otra. En la medida en que nos arrodillamos solo ante Dios, en esa medida los que pretenden ser los nuevos dioses nos atacan y inventan calumnias o inventan que Jesucristo no existió o que Jesucristo no sabía lo que estaba enseñando porque no era consciente de que era Dios. Intentan desacreditar al mensaje y al mensajero. Segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Dónde están viniendo los ataques aquí? Por la cultura. No tomarás el nombre de Dios en vano. Por la cultura. Por los medios de comunicación. Por ejemplo, una exposición blasfema. Una exposición, recuerdo una que hubo en Pamplona hace unos años, que consistía en tirar por el suelo formas consagradas que habían ido robando de las iglesias, no formas que compran en una tienda, ¿no? O que fabrican ellos, formas consagradas. Y eso se hacía en nombre de la libertad, en nombre de la cultura. Oiga, pero eso es una blasfemia. Ah, es que eso es cultura. Esto es algo que a mí me ofende. La culpa es de usted, que no es respetuoso con los demás. Este señor quiere tirar por el suelo formas consagradas y si usted se ofende, la culpa es suya, no de él que tira las formas consagradas. Esto todos los días, de una forma, de otra, en exposiciones, en películas.
a veces con la colaboración de la propia Iglesia, ingenuamente o no. No voy a entrar en el caso del cartel de Semana Santa de ahora en Sevilla, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista será artístico, pero no me parece lo más apropiado para representar la Semana Santa sevillana. Pero seguramente el autor, vamos, estoy convencido, no le conozco, pero seguro que no tenía mala intención, aunque el resultado haya sido, repito, para mí, penoso. Pero es que no puedes decir nada de nada. Hacen una exposición blasfema sobre la Virgen, sobre nuestro Señor. Cuando hacen la semana, ahora ya es el mes del orgullo gay, se mofan de nosotros, se burlan de nosotros. No puedes protestar, porque si lo haces, que estás faltando contra la libertad de ellos. Ellos tienen la libertad de insultarte y tú no tienes ni siquiera la libertad de decir que me estás insultando. Tú no puedes ofenderte, ellos pueden ofenderte. Oiga, que eso me ofende. Es que es mi libertad, es mi derecho. Bueno, tu derecho tendrá una limitación, como cualquier derecho. Tu derecho tendrá la limitación de mi derecho. Yo tengo derecho a que no me ofendas y por lo tanto tú estás pasando de tu derecho a infringir el mío. Y ahí hay una regla muy sencilla. ¿Harías eso con los musulmanes? Pregúntatelo. Tú que dices que tu derecho es insultar, blasfemar, ofender los sentimientos católicos, ¿harías eso con los musulmanes? ¿Lo harías? No. Porque los que se atrevieron a hacerlo, aquel periódico, revista satírica francesa, sufrieron unas consecuencias terribles, injustificables, pero que a todo el mundo le pusieron en orden y sabían lo que se jugaban. Y cuando Salman Rushdie publica sus versos satánicos, inmediatamente fue puesto en busca y captura. Es decir, pero los católicos podemos ser objeto de mofa, de burla, y esto, que no solamente nos hace daño, esto también deteriora a aquellos, hace daño a aquellos que están empezando su vida cristiana. ¿Por qué? Porque el adolescente, más que el niño, también el niño, pero sobre todo el adolescente, es muy frágil. El adolescente necesita sentirse arropado por un grupo y por eso tiene que vestir unas ropas de determinadas marcas que llevan todos sus amigos. Tienen que cortarse el pelo según la moda del momento porque todos sus amigos se cortan el pelo así. Y a veces son modas feísimas, que seguramente ellos mismos dentro de un tiempo se reirán o se avergonzarán de haber llevado esos pantalones que se están poniendo, o haberse cortado el pelo de esa manera, o haberse llenado el cuerpo de tatuajes. Pero en este momento necesitan ser arropados por su grupo, no pueden quedar al margen de él, de sus amigos. Y esos amigos son más influyentes en el adolescente que sus padres. Y han podido ser muchachos, niños piadosos y que después dan un cambio radical porque no son capaces de enfrentarse con un ambiente que les controla del todo. Y no solamente en el alejamiento de su fe, sino también, por ejemplo, en el uso de la droga o en el consumo de la pornografía o en la bebida de alcohol. Tienen que hacerlo porque si no están fuera de su ambiente y eso no lo pueden soportar, es superior a sus fuerzas. Por lo tanto, modificando la cultura, haciendo del cristianismo objeto de burla, de ridiculización, de desprecio, de síntoma de algo trasnochado o de algo propio de niños o de ancianos que ven la muerte ya y tienen miedo, muchísimos se van a sentir incapaces de afrontar esta persecución.
No ya la persecución de perder un puesto de trabajo porque te quieres mantener fiel a tu fe, eres un adulto, sino la persecución que sufren los que no soportan estar excluidos de lo que se considera, con ese término inglés, se considera cool. Si no estás en el mundo así, si no eres cool, eres algo que no merece la pena. Los que tenéis hijos sabéis hasta qué punto eso les influye, y lo mismo los que tenéis nietos. Tercer ataque que sufrimos, tercer mandamiento. Honrarás a Dios y le honrarás yendo a misa el domingo y llevando una vida de piedad. Bueno, ¿quién ataca este tercer mandamiento? Hay países donde no hay libertad religiosa y ni siquiera libertad de culto. Son dos cosas diferentes. Libertad religiosa es más amplio que libertad de culto. Libertad de culto es poder ir a misa. Hay países donde no hay libertad de culto, muchos países musulmanes, y hay países donde hay libertad de culto, pero no hay libertad religiosa porque no puedes desarrollar tu fe, no puedes evangelizar, por ejemplo, Cuba. Pero el problema mayor aquí, el ataque mayor, procede de dentro de la Iglesia. Ha salido ayer, mejor dicho, ha salido hoy, yo lo tenía ya ayer, un comunicado de doctrina de la fe advirtiendo del riesgo de que si no se celebra los sacramentos, bautismo, confirmación, Santa Misa, matrimonio, pronunciando las palabras exactas que hay que pronunciar, ese sacramento es inválido, no existe. Por ejemplo, no ha habido consagración. Y esto lo dice Doctrina de la Fe ahora, no es de la época del Papa Benedicto o del Papa Juan Pablo. Pero es que se han dado casos, y este documento que acaba de salir lo dice, lo explica, de sacerdotes que han bautizado de forma inválida, no están bautizados esos niños, y ha habido que después hacer un bautismo ya siendo mayores, y los que no lo han hecho se han quedado sin bautizar. ¿En qué han bautizado? Yo te bautizo en el nombre de tu padre y de tu madre. Real. Yo te bautizo en el nombre de tu padre y de tu madre. Y lo mismo las palabras de la consagración. Me consultaba hace poco una señora, no hace mucho, antes de conocer este documento. Me decía, padre, es que en mi parroquia el sacerdote ya no pronuncia las palabras de la consagración, pronuncia otra cosa. Y bueno, pues esto, le contestaba, esta consagración es inválida. Inmediatamente, por favor, ponga usted una denuncia porque esto es gravísimo. Pero no solamente está el ataque en estas cosas que son gravísimas. Las palabras de la consagración o las palabras del bautismo o en el momento de la confirmación o en la confirmación, como confirman los obispos, no suele haber tantos errores, ¿no? Y en la boda tampoco, porque es la pareja la que se casa y la que lo dice, aunque después puedan meter otras frases. El problema, esto es el problema grave. El problema de las misas, el ataque al culto, por lo tanto, quitarle a Dios la honra debida, procede de muchos sacerdotes, ignoro con qué intenciones, será en su conciencia, lo saben, que celebran misas que no son católicas, incluso aunque celebren bien, digan bien la frase de la consagración, y hacen ritos que no son católicos. O sea, tú en una misa católica no puedes leer un texto que no sea de la palabra de Dios, por ejemplo. Y hay sitios donde te leen un fragmento de lo que sea, de un pensador, de un filósofo o del periódico, ¿no? Oiga, en una misa católica hay un orden que es el que hay que mantener, que tú no te puedes saltar. En una misa católica, la palabra de Dios, el Evangelio, solo lo puede leer el sacerdote y el diácono, y no una señora. Y la homilía solo la puede pronunciar el sacerdote o el diácono, y no un laico.
Habrá circunstancias, momentos especiales, no lo sé, en que el sacerdote pueda decir, ¿qué opináis de esto? ¿O cuál es vuestra experiencia? A mí me parece que esto es inadecuado. Pero el mensaje lo tiene que transmitir el sacerdote o el diácono. Esto cada vez hay más sitios donde no se hace. Como recibo tantos correos lamentándose de lo que sucede, me cuentan, celebración de la misa, el sacerdote, una señora con su alba, el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración del pan, la señora pronuncia las palabras de la consagración del vino, no sabemos si el sacerdote lo dice por lo bajito, y después, cuando llega la epíclesis, el sacerdote levanta el pan, la señora levanta el vino, el cáliz con el vino consagrado. El número de misas que no están bien celebradas es inmenso. ¿Por ignorancia del sacerdote? Posiblemente. ¿Porque el sacerdote quiere hacerse más próximo a los fieles? Posiblemente. O porque ya no tiene fe y cree que eso es una celebración popular. Él piensa que es un sacerdote del pueblo. Los sacerdotes no somos sacerdotes del pueblo. No sois vosotros los que nos habéis llamado y consagrado. Los sacerdotes somos sacerdotes de Jesucristo para servir al pueblo. Pero somos sacerdotes de Jesucristo, porque Él es el que nos llama, Él es el que nos fortalece y Él es el que nos envía. Sacerdotes de Jesucristo para servir al pueblo, no sacerdotes del pueblo. Nosotros no hemos sido elegidos por votación popular, hemos sido elegidos y llamados y ordenados por Jesucristo. Cuando uno pierde esta noción, te convierte en un sacerdote que lo que tiene que hacer es agradar a la gente. Hombre, yo tengo que intentar agradar a la gente, pero mi primera obligación es intentar agradar a Dios. Soy sacerdote de Jesucristo, tengo que agradar a Dios. ¿Cómo agrado a Dios? Sirviendo a la gente, haciendo lo más accesible posible el mensaje, los sacramentos, que estando en el confesionario, pero no diciendo a la gente lo que quiere escuchar, sino diciendo a la gente lo que Jesús quiere que ellos escuchen. 3 formas hoy de ataque de fuera o de dentro ante las cuales tenemos que defendernos. El próximo retiro, si Dios quiere, seguiré explicando los ataques que sufren los mandamientos, repito, de fuera o de dentro, porque como veis no solamente el 6º mandamiento. Pero tenemos que estar preparados, acordaros de estas 3 cosas que os he dicho. El primer mandamiento, solo Dios, primero en mi vida, no el partido político. Y a la hora de votar tengo que tener en cuenta que primero es Dios y que al menos en las 3 cosas que son esenciales, defensa de la vida, defensa de la familia y defensa de los derechos de los padres, al menos que en esas 3 cosas el partido al que voto tiene que estar de acuerdo. Y si no, no le puedo votar. Y si no hay ninguno, me quedo en mi casa. Ya está. Es decir, me quedo en mi casa porque no tengo la conciencia tranquila como para votar a ese partido que no está defendiendo esos principios fundamentales. Segundo punto, la cultura. Hay que defendernos porque tenemos derecho a ello, no con la violencia de los musulmanes, pero sí con la valentía de poner una denuncia, de protestar, cuando vemos que nuestra fe es motivo de burla y motivo de ataque que tiene el objetivo de hacer que los más débiles no quieran seguir nuestra fe. Tercero, el culto divino. Y ahí es sobre todo hacia adentro donde tenemos que defendernos. No digo que haya que poner una denuncia al obispo por cualquier cosa, porque no se pueden matar las moscas a cañonazos y porque además es posible que el obispo esté de acuerdo con lo que están haciendo. Pero al menos, cuando haya algo que tenga un poco de importancia, al menos vete a hablar con el sacerdote, acaba la misa, vete a hablar con el sacerdote, se va a reír de ti, te va incluso a insultar, o te va a decir que eres un rígido, te va a decir lo que sea, pero tú has dado testimonio de Cristo. Y si muchos fieles
fueran a hablar con el párroco, con el sacerdote, que ha hecho algo que no debería hacer en la misa, si es uno el que lo hace, vale. Pero si muchos fieles dijeran, padre, esto a mí me molesta, yo creo que esto no está bien, esto hay que hacerlo de otra manera, si muchos fieles fueran a hacerlo, estoy seguro de que al final el cura, no por convicción, sino por miedo a que bajara la colecta, pues seguramente que muchos harían las cosas con más cuidado. Y si no, siempre te queda el recurso de marcharte de parroquia, por supuesto. Pero claro, eso cuando vives en un pueblo que la próxima parroquia está a 40 kilómetros, a ver cómo te las apañas. Clase de apologética. Defendamos nuestra fe. Defendamos nuestra fe sin agresividad, sin insultos, porque ese no es nuestro estilo. Defendamos nuestra fe con valentía, como ha hecho la Iglesia siempre, y con amor, con el amor que nos lleva incluso a aceptar ser tratados como rígidos o como grupúsculos ideologizados o como cualquier otra cosa. Defendamos nuestra fe porque nosotros por eso, al hacer eso, estamos defendiendo a Cristo.